Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo me copian? ¿Todo bien, Lice? Perfecto. ¿Han podido, por favor, probar la apertura de los temas que les he mandado? Les he pedido que prueben si puede abrir, no puede abrir el sistema por WhatsApp. Lice, en mi caso sí se puede de toditos. ¿Perdón? Ay, perdón. En mi caso sí se puede, Lice. Allá, ok. Gracias. Bien, vamos recibiendo a todos. Tengan ustedes muy buenas noches. Valga la redundancia y la aclaración. Ustedes han debido ver en la plataforma Moodle, está el trabajo práctico y está además ya programado el examen para el día viernes, ¿no? Las fechas también se han corregido. Entonces, el día de nuestro segundo parcial es el día viernes en el horario de costumbre de clases. Las fechas de presentación del trabajo y la hora también están para poder permitir tabular la información y poder pasar las notas dentro del plazo establecido por normas en la institución. Habíamos hecho una retroalimentación de algunos temas la anterior clase. Hoy vamos a completar esa retroalimentación y vamos a empezar a recordar el tema de los modos de adquirir la propiedad, que prácticamente los hemos ido repitiendo desde la primera clase y a medida de que hemos ido avanzando también cada uno de los temas de manera individual, de manera específica. Recordarles siempre, por favor, chicos, que no olviden registrarse en el chat. Es muy importante para efectos de control de asistencia. A ver, si la memoria no nos falla, empezamos a ver unos antecedentes históricos sobre los modos de adquirir la propiedad. Empezamos a ver algunas acepciones o conceptualizaciones de algunos autores, como el profesor Rafael de Pina, como el profesor Julien Bocance. Cada uno de estos nos ha ido mostrando, ¿sí?, qué es lo que significa adquirir la propiedad, ¿no? El profesor de Pina nos decía, si ustedes se acuerdan, que adquirir significa hacer propio un derecho o una cosa o un bien, que lógicamente no nos pertenece, ¿cierto? El profesor Bocance nos decía que por adquisición o adquirir se entiende aquel acto o hecho jurídico cuyo efecto, según la norma, según la ley, es la transmisión de la propiedad y de los derechos reales en general. Y analizando de un modo más específico, vimos que existen distintos modos o distintas formas de adquirir la propiedad, ¿cierto? Y las clasificamos en dos grandes grupos. Un modo originario, ¿sí? Un modo originario y un modo o varios modos derivados. Los dos grupos son modo originario y modo derivado. En el modo originario, lo que hicimos fue ver la figura principal de un modo o una forma de adquirir la propiedad. Y este modo o forma principal pues tenía que ver con lo que conocimos como ocupación, que se da desde una época primitiva, pero donde esencialmente se asienta en las figuras del sedentarismo y del nomadismo, ¿cierto? Propiamente en el sedentarismo, donde se va haciendo el hombre la idea de que le pertenece el lugar donde se ha asentado, el lugar donde está ocupando, ¿cierto? De ahí que la doctrina civil en derechos reales, dentro del tema de adquirir la propiedad, reconoce a la ocupación
como un modo originario de adquirir la propiedad. Y si nosotros vamos recordando lo que hemos visto, la ocupación va a ser el punto inicial para llegar a los otros medios o formas legales de adquirir la propiedad. La ocupación, por ejemplo, va a derivar en la posesión. La posesión, cumpliendo los requisitos, va a derivar en una usucapión, ¿cierto? La ocupación de un bien por parte de un propietario en su momento entre vivos va a generar un contrato de compra-venta. El aumento paulatino o intempestivo de una parte de alguna propiedad hacia otra nos va a llevar a lo que conocemos como accesión, ¿no? Y la accesión, si ustedes se acuerdan, se divide en dos modos de adquirir la propiedad, que van a ser la abulsión y van a ser el aluvio. Esto vamos recordándolo. Posteriormente, la teoría, la doctrina civil, va reconociendo otros modos, ¿sí?, subsidiarios de adquirir la propiedad y los traduce en a título universal, ¿no? Es decir, adquirir todo el universo de bienes de una persona mediante una transmisión, podría ser, y el ejemplo que se puso ahí fue una sucesión hereditaria. Los herederos, ante la muerte de su causante, ¿no?, heredan todos los bienes que tenían, incluidas las obligaciones, las deudas, desde un punto de vista teórico. Por acto entre vivos, por excelencia el contrato, cuando las personas están en vida y quieren transmitirse derechos de propiedad, pues lo hacen por medio de un contrato de compra-venta, sea mueble o sea inmueble. Por causa de muerte, ya lo dijimos, aparece el derecho sucesorio, que va a regular la forma en la que la herencia se va a transmitir del titular a los herederos. A mayor abundamiento, vimos la forma de adquirir a título particular, como el nombre lo dice, un bien específico, un bien determinado. A título gratuito, una de las partes va a regalar, obsequiar, donar un bien, la otra parte que reciba ese bien, no tiene la obligación de pagar monto o precio alguno, y como ejemplo típico se maneja el contrato de donación. Y a título oneroso, oneroso quiere decir costoso, interviene un monto de dinero, un costo, y por tanto, por excelencia, se utiliza como ejemplo al contrato de compra-venta, porque el contrato de compra-venta tiene que ver con la entrega de un mueble o inmueble y a cambio recibir el pago del precio o del monto de costo que va a tener ese mueble o inmueble que va a ser transferido en calidad de compra-venta, ¿sí? ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa conocer el modo originario y el modo derivado, porque del modo derivado vamos a ir conociendo la usucapión, la posesión, la accesión, la sucesión y generalmente el contrato de compra-venta, ¿sí? Y así fuimos definiendo el modo originario, que es la ocupación. ¿Qué se dijo? Como antecedente, se estableció que en el derecho romano se la conocía o proviene del término occupatio y consistía en adquirir un bien por el solo hecho de ocuparlo, por el solo hecho de asentarse, ¿sí?, por el solo hecho de estar en él, y con la única limitante dentro del derecho romano como antecedente, que ese bien donde estaba uno asentado, que ese bien donde uno había tomado posesión, no pertenecía a nadie o no haya tenido un propietario anterior. De ahí que se utiliza el término ocupación. Ahora bien, teniendo su origen en el derecho romano, la ocupación, el derecho civil lo ha concebido como un modo o una forma de adquirir la propiedad de aquellas cosas o bienes que carecen de dueño o que por lo menos se desconozca quién es el dueño de ese inmueble, ¿cierto? La línea del derecho romano establecía que un bien debe tener un propietario,
Y en ese sentido, una persona al ocupar un bien, ojo, que no tiene dueño o que se desconoce de quién era, con el transcurso del tiempo podía proceder a adquirir la propiedad. Y es ahí donde van a ser la posesión como una forma derivada también de la ocupación. Esta ocupación y posesión por un lapso de tiempo determinado, en cumplimiento de los requisitos que ya vimos en un primer parcial y que ustedes en la anterior clase repasaron sobre los requisitos o las formalidades que exige una posesión, pues va a derivar en una usucapión. Y la usucapión, por excelencia, lo vimos en la anterior clase, es un modo o es una forma de adquirir la propiedad por el solo hecho de poseer el bien cumpliendo los requisitos exigidos por ley. Lógicamente que cuando vimos la propiedad como un tema individual, si ustedes se acordarán, que también se denomina, ojo, prescripción adquisitiva a la usucapión, esta forma o modo de adquirir la propiedad, denominada usucapión, se divide en tres clases dentro de la legislación civil boliviana. La usucapión quinquenal, llamada también usucapión ordinaria, 5 años de posesión exige y un título idóneo. La usucapión llamada decenal o extraordinaria, ¿cierto? Decenal o extraordinaria, cuyo requisito es haber estado o estar en posesión pública, pacífica, inequívoca y continua sobre un determinado bien inmueble por 10 o más años. Acordémonos incluso que la usucapión es una excepción o limitante a la acción reivindicatoria como medio de defensa de la propiedad. ¿Se acuerdan? En la anterior clase repasamos los modos de las acciones de defensa de la propiedad, ¿no? Y que además les he mandado el material, chicos. Entonces, ¿se acuerdan que la acción reivindicatoria en la aplicación o ejercicio de ese derecho está concebido en la norma como un derecho imprescriptible? Pero tiene una excepción y tiene una limitante que precisamente es la usucapión, porque dice la acción reivindicatoria es imprescriptible salvo que el derecho de propiedad haya sido adquirido por otra persona mediante la usucapión. ¿Sí? Eso está claramente determinado, pero en el tema mismo de formas o modos de adquirir la propiedad, la usucapión también está concebida como el ejercicio de la posesión sobre el determinado bien durante un determinado tiempo y con los requisitos que exige la ley. ¿De acuerdo? Por otro lado, otro modo de adquirir la propiedad previsto en el artículo 147 del Código Civil habla de la accesión. ¿Qué es la accesión? La accesión es una forma o modo de adquirir la propiedad, que consiste en adquirir la propiedad de todo lo que nuestro bien produce. En esta figura de la accesión, estos bienes, o sería mejor decir, a estos bienes se le unen o incorporan un determinado pedazo, llamemos así, de forma natural o de forma artificial. Ya vamos a ver en su momento que se va a dividir en el aluvión y en la abulsión. Continuemos. En el tema de la sucesión hablamos de herencia. Cuando ustedes vean el derecho sucesorio, lo van a definir, como todo derecho, como aquel conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular la transmisión de todo un patrimonio hereditario, de todos los bienes hereditarios que pertenecían a una persona fallecida en favor de las que le sobreviven, en favor de los herederos, ¿cierto? Entonces la sucesión es una forma de adquirir la propiedad, porque ante la muerte de mi causante, ¿no? Mi causante vendría a ser mi padre, ante la muerte de mi padre o mi causante,
quien va a heredar, quien se va a hacer cargo, quien va a adquirir la propiedad de los bienes que tenía mi causante, voy a ser yo como efectos de una sucesión hereditaria. Y la sucesión hereditaria se abre con la muerte real o presunta de una persona. ¿Ya? Por eso la sucesión es una forma o modo de adquirir la propiedad. Ustedes saben lo que es la muerte presunta. Han llevado en Derecho Civil 1, ¿cierto? La figura de la adjudicación viene a ser una figura que se aplica o se da más, ya sea como resultado de un juicio, de una venta judicial, un remate, ¿no? O como resultado de una acción o proceso administrativo, ¿ya? Se adjudica. Por ejemplo, en un proceso judicial donde el banco ejecuta al deudor que no ha cumplido, cuya garantía era su casa, el banco va a atacar, a rematar la casa para recuperar la plata que no ha pagado. Y al subastar, al rematar públicamente, algún interesado se va a adjudicar ese inmueble. Por tanto, la adjudicación es también una forma o un modo de adquirir la propiedad. ¿Sí? Con referencia al contrato no hay mucho problema. Cuando dos personas o dos partes se ponen de acuerdo para poder comprar y vender un determinado mueble o inmueble, suscriben un documento que se llama contrato de compra-venta, ¿cierto? En ese contrato de compra-venta se están poniendo de acuerdo en que el propietario le va a vender ese inmueble o mueble al comprador y éste debe pagar un precio. Por eso el contrato también puede ser catalogado como una forma de adquirir el derecho de propiedad. Pero ¿qué va a regular este acuerdo de vender y comprar o comprar y vender y pagar un precio, lógicamente? Lo va a regular la ley. La ley nos va a decir, por un lado, quién paga los gastos de cambio de nombre, quién paga los gastos de costo de elaboración de documento, quién paga los gastos de visación, de impuestos y todo aquello. Pero fuera de regular, también va a regular la sucesión hereditaria, también va a regular la ley, la adjudicación, ¿cierto? La ley también va a regular la posesión y va a regular un procedimiento para la usucapión. Es la ley. Fuera de ello, de forma individual, la ley también es una forma de adquirir la propiedad. ¿Sí? Y es una forma de adquirir la propiedad porque en determinada norma legal se puede establecer que por fuerza propia, ¿sí? Por fuerza propia, la ley va a disponer a quién le pertenece la propiedad de algún bien. Ejemplo, ¿qué pasaría si alguien que no es propietario de un terreno encuentra un tesoro en ese terreno? ¿Sí? Yo por alguna circunstancia empiezo a cavar en un terreno que no es mío y encuentro un tesoro. En Bolivia rige una teoría en el caso de encontrar tesoros, alhajas y todo aquello. Y en Bolivia la ley dice que el tesoro encontrado en una propiedad que no le pertenece, ¿sí?, debe ser entregado en un 50% al dueño del terreno, al dueño del inmueble. Ese dueño o propietario del terreno va a adquirir la propiedad del 50% del tesoro porque la ley así lo dispone en Bolivia. Por eso, individualmente de que regule como ley todas las demás otras figuras, individualmente la ley también dispone esta clase de situaciones. Adelante, Lidia. Eso significa que, digamos, si en mi terreno yo encuentro que el gas, como ha ocurrido en algunos terrenos, el 50% de lo que dé
ese gas en mi terreno es para mí No, o estoy entendiendo mal. no. Cuando se trata de yacimientos, si ustedes recuerdan y revisan la Constitución Política del Estado, ¿quién tiene el dominio originario sobre los yacimientos, sean minerales, hidrocarburos y demás? ¿Quién tiene? El Estado. El Estado. Cuando se trate de yacimientos, sean minerales, hidrocarburíferos y demás, conforme la Constitución, el Estado tiene el dominio originario. Lo que quiere decir, en Bolivia, porque se maneja la teoría individualista estatal, en Bolivia todavía no han llevado derecho minero ni hidrocarburos, ¿no, chicos? No. Ok, les voy a adelantar. En Bolivia rige el sistema individualista. ¿Qué quiere decir? Que conforme está previsto en la Constitución, solo y únicamente el Estado tiene el poder de dominio originario sobre los yacimientos, sean estos que están sobre la superficie de la tierra, en el subsuelo, cualquiera sea el estado en el que se encuentre. Entonces, si Lidia encontrara un yacimiento gasífero en su inmueble, ¿quién se va a hacer cargo? El Estado dice. El Estado. Pero es un derecho propietario privado el que Lidia tiene. Es su propiedad privada. ¿Qué tendrá que proceder? O el Estado. ¿El Estado tendría que comprar mi propiedad? ¿Qué se llama eso? Que es parte del examen además. ¿Qué se llama esa figura? Expropiación, doctor. Expropiación. Expropiación. Adjudicación. Expropiación. Adjudicación. Expropiación. ¿Por qué? Expropiación era. Porque hay necesidad y porque además es de utilidad pública o particular el tema del gas. Pública. Pública, ¿cierto? ¿Y quién es el único que puede expropiar? El Estado. El Estado, perfecto. Ya han resuelto 3 preguntas del examen. ¿Se dan cuenta? Muy buena la pregunta que hacen hacer esta explicación. ¿Ya? En cambio, si encontrara Lidia un tesoro en su casa, ella dice, yo soy la propietaria y en mi terreno, en mi inmueble, encuentro un tesoro. ¿Le toca darle al Estado o a alguien el 50% o no le tocaría? No, No, doctor, propietaria no. No le tocaría darle a nadie, ¿por qué? Porque ella es la propietaria. Pero si en su terreno otra tercera persona, por distintas circunstancias, encontraría algún tesoro, ¿qué tendría que hacer? O sea, digamos, mi inquilino. Ambos sería 50%, doctor, 50-50 para ambas personas. Exactamente. Tu inquilino, algún cuidador, ¿cierto? Que no sea propietario, pero que encuentre un tesoro en uno ajeno, la ley dispone que el 50% es para el propietario del terreno. Doctor, disculpe, sé que va a sonar tonto, pero estamos diciendo, digamos, el tesoro de los piratas, digamos, un cofre con claro. oro, diamantes, algo así. Ajá, el tesoro de los... No sé si escucharon, no creo, yo también lo leí, pues no me consta. El año, les voy a encontrar después del examen, si mal no recuerdo, el año 1924, si la memoria no me falla, en la ciudad de Potosí, un señor de campo que labraba su tierra en las faldas de un cerro. Ustedes saben que los del campo van avanzando, ¿cierto? Sus sembradíos. El momento de arar encuentra una especie de cofre, de caja, que se traba en el yunque manual que tenía. Enseguida te doy, Juan Marcelo, la palabra. Entonces, desconocedor el señor del campo encuentra ese tipo, era circular,
tipo olla, como le podríamos llamar, tipo un fondo, eh, tipo vasija, pero de metal, ¿no? Bien cerrado, bien sellado, y resulta que había monedas de oro que por el análisis que hicieron fueron acuñadas ni siquiera en la Casa de la Moneda en Potosí. Se estila, el historiador decía que esas monedas llegaron desde España, cuando los españoles hicieron su agosto en la época incaica y en esa época en Bolivia. Entonces, desconocido, él lo tomó como una alhaja, como algo que le sorprendió y lo guarda en su casa por lo menos unos 7, 8, 9 años, decía. Entonces ya son los nietos del Señor, que por curiosidad y todo, pues ya con mejor preparación, conocimiento, descubren que se trataba de 500 monedas de oro. 500 monedas de oro, ¿no? Estamos hablando de oro puro. ¿Cuántos años habrán estado enterrados ahí? ¿Cuántos años habrán estado? Esto es de ¿Se han vuelto ricos, doctor? Claro, ¿no? Les voy a conseguir la cita, es muy interesante y por eso es que también se ha regulado mediante ley que cuando pasa esto, por eso utilizo ese ejemplo, pues si es una tercera persona la que encuentra, el 50% es del propietario y el 50% de la persona que encuentra el tesoro. Pero en los temas de minerales, en los temas de yacimientos de hidrocarburos, gas, lo que tenga que ver, no, el Estado tiene el dominio originario de esos yacimientos. Por tanto, el Estado se hace cargo, lógicamente hará una expropiación pagando un justo precio y tendrá que ver la forma de pagar e indemnizar al propietario del suelo, ¿cierto? Esa es la manera en la que se debe hacer porque la Constitución lo dice de esa manera. Bien, ahora, el otro tema que forma parte de esta retroalimentación es el tema del suelo y el subsuelo. Tema del suelo y el subsuelo que ustedes, a ver, voy a poner esto acá abajo, que ustedes conocen bien, lo abordamos, ¿no? Con dos figuras, el derecho de superficie y el derecho de construir. Ambos, tanto el derecho de superficie como el derecho de construir, tienen que ver con levantar edificaciones, construir algo en terrenos que no nos pertenecen, ¿cierto? En terrenos o inmuebles que no nos pertenecen. Cada uno con la marcada característica que tienen, que enseguida vamos a repasar. No olvidemos que el derecho de propiedad, como un poder jurídico que tiene una persona sobre un determinado bien para usar, gozar y disponer de ese bien, establece que quien es dueño del suelo, ¿sí?, de la superficie del suelo, también es dueño del subsuelo, que es hacia abajo, y del sobresuelo, que es hacia arriba. Lo que quiere decir que si mi propiedad o mi lote de terreno tiene una superficie de 300 metros cuadrados, soy dueño también de los 300 metros cuadrados del subsuelo, o sea, del subterráneo. Pero también soy dueño de la superficie de 300 metros cuadrados del sobresuelo, ya hacia abajo y hacia arriba. Por eso quienes construyen edificios en el lote de terreno que tienen, respetando las normas de urbanismo, ¿no? 350 de faja jardín, qué sé yo, ¿cierto? Levantan, si es hacia arriba, levantan, si vale el término, de forma recta, ¿no ven? O alguna vez han visto un edificio en forma de embudo que en el espacio aéreo viole el derecho de espacio de los otros inmuebles. ¿No es cierto? Se levanta dentro de la misma superficie autorizada de construcción hacia arriba y lo propio hacia abajo, cuando hacen sus subterráneos, sus parqueos en el subterráneo, nunca avanzan a ningún costado, deben respetar la superficie de su suelo. Bien. Ahora, el derecho del suelo, subsuelo y sobresuelo, como les decía, se va a dividir
dentro la materia de derechos reales en dos grandes formas o modalidades o grandes sistemas, como le quieran llamar. El derecho de superficie y el derecho a construir. ¿Por qué este derecho de superficie y este derecho a construir se encuentra dentro de la categoría de los derechos reales sobre cosa ajena? Porque simple y sencillamente en los dos derechos, en el de superficie y en el derecho a construir, va a tener que ver un tercero que va a construir sobre un terreno que no le pertenece, una propiedad ajena. Por eso el derecho de superficie y el derecho a construir se encuentran dentro de la categoría de los derechos reales sobre cosa ajena. Ya, valga la aclaración. Veamos entonces qué es el derecho de superficie, ¿sí? Pero antes de empezar me he olvidado de Marcelo. Marcelo, adelante. Su manito sigue levantada. Hola Marcelo, ¿nos escuchas? Sí, doctor, sí, doctor. ¿Me escucha, doctor? ¿Cuál era tu pregunta? No, solo le quería decir de que yo estoy trabajando allá en la frontera entre Sucre, en el campo, ¿Ya? y yo trabajo con una maquinaria pesada, con retroexcavadora, ¿Ya? y al hacer el camino he encontrado mm, un cementerio antiguo, donde antiguamente enterraban a la gente con sus propiedades. Y yo al encontrar ese incluso encontré un montón de cosas, muchas cosas que valen, bueno, precio en oro, porque eran vasijas muy hermosas. ¿Ya? Eran de todo, mayormente eran vasijas, no he encontrado, digamos, nada de oro ni plata. ¿Ya? Pero me han quitado sin derecho a nada. Si yo sabía esta ley, decía, démosle el 50% y tal vez iba a ser un poco más millonario. ¿Eran metálicas o eran de barro, de cerámica? La mayoría eran cerámicas, pero estaban hechas a mano, Claro, tenía una pintura muy impresa. O sea, el simple hecho de verle costaba, digamos, por lo menos cada vasija alrededor de unos 50.000 bolivianos, así, porque el que sabe de esto, yo pienso que paga, porque eran muy buenos, y demasiado, ¿cómo les puedo decir?, diferente a las vasijas que tenemos. ¿y quiénes te han quitado? Bueno, la dirigencia y la empresa que me ha llevado a trabajar. Ah, ya. Porque dos escenarios se pueden presentar ahí, ¿cierto? Eh, es un tema largo, pero así cortito se los voy a decir. Se concibe una definición por tesoro generalmente a objetos que hayan sido, primero, de data antigua, sean sui generis en su especie y que estén manufacturados o realizados de algún metal precioso, ¿cierto? Podría ser que si la empresa se ha avivado, si la comunidad se ha avivado, pues ellos generen, claro que sí, algún rédito, claro que sí. Pero también hay una categoría, chicos, hay una categoría de bienes arqueológicos, ¿ya? Cuando gente experta en la materia determina que lo que se ha podido encontrar, como Marcelo nos comenta, pertenece a la categoría de la arqueología, ¿no? El Estado también puede intervenir, porque es parte de la historia ancestral de los habitantes o del mismo país. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando encuentran algo arqueológico, huesos, se ha encontrado una tumba que data del año 1500, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez, ha venido gente especializada de la Universidad San Simón, UNSA o de la San Francisco Javier y establece que pueden ser monjes enterrados. Entonces, ¿quién se hace cargo? Eso tiene un valor histórico, lógicamente, quizás no en dinero, pero un valor histórico. Pero ya cuando encuentran cerámicas, vasijas, eh, dependiendo de a qué categoría la van a adecuar, puede considerarse parte de la riqueza arqueológica de un país. Habría que ver,
Pero aunque fuese así, lo que Marcelo nos cuenta, o sea, no deja de ser cierto. ¿En qué lugar era Marcelo? Estamos hablando entre la frontera del puente Arce, subiendo Iñigo Bañuda, por esos lados, o sea, está entre Sucre y Cochabamba. Estoy haciendo caminos hacia o sea, a las comunidades. Ah, ya, ya Y ve. mayormente es puro cerdo y hemos pasado por una parte, una forma de cementerio. Claro, claro, seguro que sí, pucha, seguro, y lo que habrá, pero bueno, por lo menos le ha sacado fotos o nada. He sacado todo, pero doctor, me han quitado hasta, o sea, me lo han limpiado todo. El ingeniero agarra que no, esto vos no te pertenece, de vos tu trabajo es trabajar y listo. Esto no, haz de cuenta que no has visto nada, me digo. Bueno, tampoco no me he metido, me han quitado hasta las fotos. O sea, me lo han borrado todo del celular. Claro, qué pena, pero has tenido una buena experiencia, y lo que habrá, bueno, una mala y una buena experiencia, pero bueno, así son las cosas. Bien, ¿qué es el derecho de superficie? Lo tenemos que distinguir muy bien, el derecho de superficie y el derecho a construir, ¿no? El derecho de superficie reconoce a dos sujetos. El superficiario, que viene a ser el propietario de las construcciones, edificaciones o plantaciones de manera temporal en un suelo, en un inmueble que le pertenece a otra persona. ¿Cuál es esa otra persona? El propietario. Entonces, el derecho de superficie reconoce a dos sujetos: el propietario del terreno y el superficiario, que a la vez es propietario pero de las construcciones, edificaciones o plantaciones realizadas en el terreno ajeno. A eso se llama derecho de superficie. Es un derecho temporal, ¿sí? Es un derecho temporal que reconoce la facultad o la potestad de construir sobre un suelo, incluso sobre el sobresuelo hacia arriba, o finalmente en el subsuelo. Les reconoce ese derecho al superficiario, pero no les reconoce un derecho sin el consentimiento y autorización expresa del propietario. El propietario tiene que autorizarle, tiene que haber un contrato con él, que generalmente lo confunden con un contrato de alquiler. Y en el derecho de superficie va a existir la posibilidad de que el propietario se convierta más adelante en propietario de las construcciones, edificaciones o plantaciones, dependiendo de cuál es el acuerdo al que han llegado con el superficiario. ¿Ya? Entonces vamos a tener muy en cuenta que el tema del derecho real de suelo, subsuelo y sobresuelo se va a dividir en dos grandes grupos. Se va a dividir en el derecho de superficie y se va a dividir en el derecho a construir, que vamos a ver en minutos más. Permítanme, chicos, estamos llegando al final de la primera sesión. Voy a dejar de compartir acá y enseguida les paso, en 2 segundos les paso el nuevo link para que continuemos, ¿ok?